La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios. Amén. Bendecido día, hermanos. Tú que ves este video, te invito a que te quedes de principio a fin, porque en el final vamos a dar una información buena, una noticia buena para todos aquellos que son los hijos de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerla en Isaías capítulo 46 del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, desde Génesis, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Desde Génesis, Él le dice a su pueblo lo que va a pasar. Amén. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, sino Dios anuncia lo que va a pasar en el futuro y lo que no está hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá tiempo futuro, y haré tiempo futuro todo lo que quiero. Él hace lo que Él desea. Él es Dios y no hay otro como Dios. Vamos a mirar también Proverbios capítulo 14 versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino. Esta sola palabra camino debe de retomar a otro versículo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y hay camino que al hombre, esta palabra hombre, le debe retomar a otros versículos. Uno como es: el hombre que confía en el hombre, que no le es de provecho. Digámoslo de esta manera para no decir la palabra, pero digámoslo entonces: maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué? Porque es que hay hombres que le parece derecho el camino, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, ¿quién es el camino? Toda su palabra no lo dice. El otro versículo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque es que es sencillo, no hay otro camino. Él es el camino. Pero el hombre se deja llevar por caminos y senderos incorrectos. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Podemos ver cómo una sola palabra nos lleva a muchos versículos y a toda la palabra. Y hay que tener en cuenta, ojo, el contexto de cada libro de la Biblia. Por lo general, recomiendo es leer por libros. Vas a leer un libro hoy, después lees otro, y se puede leer la Biblia en 3 meses. Amén. Y hay que escudriñar palabra por palabra. Después puedes hacerlo versículo por versículo, sin dejar a un lado el contexto de la palabra o del libro que estás leyendo. Y eso se llama hacer conexiones con toda la palabra de Dios, porque es una sola. No hay incongruencia alguna. Toda está unificada desde principio a fin, como vimos en Isaías. Y esto es porque el Espíritu Santo es quien da la sabiduría. Por eso la misma palabra nos dice: el que esté falto, que pida. Amén. Es muy curioso que Dios inquiete a hablar de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes por qué? Porque incluso aún estando adentro de una congregación, no podemos fiarnos de una persona. La persona, por muy amigo, muy conocido que sea, es hombre pecaminoso. La naturaleza es así, y su corazón se puede desviar por lo malo. La Biblia es muy clara cuando dice: poned siempre la mirada en ¿quién? El autor y consumador. Él es el único
al que hay que poner la mirada, en Dios. Esto no significa que seamos apáticos o que tratemos a los otros con indiferencia. No, todo lo contrario. Al hacer esto, nos estamos cuidando de nosotros mismos y de nuestra doctrina. Claro está que la palabra no lo anuncia, para cuando alguien esté en pos de lo malo, corregirlo con amor. ¿Y cómo es con amor? Con la palabra de Dios. Y decirle, hey, cuídate de ti mismo, que estás alejando de el camino. ¿Quién es el camino? Él. Estás colocando la mirada donde no se debe. Este video, el nombre, pudo haber sido, es curioso. Porque es curioso que ahora nos preguntemos, ojo con esto, ¿cuándo nos va a dejar de corregir? Y Dios les dice de esta manera, cuando aprendan a caminar por el, valga la redundancia, por el camino que es correcto. ¿Y cuál es? Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en Números 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Iniquidad y rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Mire qué interesante, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Curioso que esté hablando de generación, terceros y cuartos, porque hay quienes tienen por enseñanza, ojo, enseñanza de hombres que han pasado de generación en generación y que les parece que es camino correcto, cuando su fin es muerte. Curioso, ¿verdad? Antes hay que darle gracias, la gloria y la honra a Dios Todopoderoso, que es por su misericordia que hizo llegar este mensaje por medio de las redes sociales y que fue la única, ojo con esto, la única forma de que les hizo llegar el mensaje, porque de lo contrario, aún seguirían condenados, que no conocen la verdad y su camino les parece que es correcto. Ahora les digo, y solo un 2%, si siguen así, se salvaría por gracia de Dios. Ojo, por gracia, sin tener recompensa en el cielo. Es más, quedarían en las bancas de atrás de los últimos, solo por no cuidarse de la doctrina personal y por enseñar mal la palabra, por enseñar mal la palabra de Dios, ¿sí? Porque dicen verdad con una mentira. Es que no tenemos condenación porque somos hijos. ¿Y por qué no estás diciendo el condicional? Hay una condición para eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo 4 te dice, para que se pueda cumplir esta ley, tienes que estar ¿en qué? En obediencia, nacer de nuevo. ¿Verdad? A medias. Es una mentira. Antes, eso es misericordia. Porque su palabra nos enseña, ojo con esto, que es mejor que nos pongamos una soga al cuello que hacer perder a uno de mis pequeños. Una verdad a medias es una mentira. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, ojo con esto, aunque andemos en este mundo, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Y otras personas se van, es para que los deseos de la carne. No, es que eso es las consecuencias
de lo que viene acá. Porque es que la milicia no es la carne. No militamos según la carne. Tenemos que ir a la base. ¿Y cuál es la milicia? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ojo, no son carnales. Lo que está diciendo en el otro texto son las consecuencias. Son las consecuencias. No sé qué Biblia están leyendo, pero hay que escudriñar. Ojo con lo que sigue. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez. Sabemos que es altivez. Orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento? La verdad. Su palabra. Es toda. No son algunos versículos. Es toda. Y toda es un complemento. Amén. Y llevando cautivo, ojo con esta palabra, cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay dos caminos, el bueno y el malo. El cautivo es el malo y la obediencia es el bueno. Interesante. Curioso que las armas no sean carnales. ¿Qué da a entender eso? Que la lucha no es contra carne. No nos podemos ver en el problema, sino anticipando el problema. La milicia es espiritual, ¿sí? Dando a entender que no es carne. La lucha no es contra carne. ¿Cómo es que debemos de pelear esa batalla? Espiritualmente, en oración. Recuerden, les voy a cambiar la palabra espíritu por vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, limpios de pie a cabeza, para derribar y poder derribar fortalezas. Esta palabra fortaleza se refiere a potestades de maldad. ¿Cuál es la milicia? Espiritual. No son armas carnales. Los designios de la carne son consecuencias. ¿De qué? De un mundo espiritual. Entonces, ¿qué va primero? El espíritu. Ojo, para quitar toda altivez. ¿Qué significa altivez? Orgullo que va en contra de Dios. Oiga, y es curioso que después nos habla de pensamientos. Otro texto bíblico que habla de pensamientos y nos habla de cautividad, un camino bueno y un camino malo. Cuando se habla de cautividad, son cosas malas. Vamos a ver el significado. Primero, miremos el significado de qué es altivez, orgullo, soberbia, ¿cierto? Y miremos el significado de qué es cautividad, que se encuentra privado de libertad. Cuando una persona se encuentra privada de libertad es porque hizo algo indebido, algo malo. Entonces esa palabra cautividad significa maldad. Estamos hablando, cuando la palabra nos dice cautividad y pensamientos, está hablando de pensamientos malos y negativos. Cuando una persona, vuelvo y lo repito, se priva de su libertad, es porque hizo algo malo. Eso significa cautivo. Entonces un pensamiento, hay que entender esta palabra, que los pensamientos malos no son de Dios, sino de Satanás. Mi querido hermano, no sé qué palabra estás leyendo, porque es muy clara y específica que los pensamientos son de esa cosa y que nuestra lucha es contra potestades. Nuestra milicia no es carnal. Si ves la carne, estás equivocado. Estás viendo las consecuencias y hay que adelantarte es a lo espiritual. ¿Y por qué hay que llevarlos entonces, estos pensamientos, a la obediencia a Dios? Porque a Dios no le gustan dichos pensamientos negativos, porque no son de Él. Hay que llevarlos a la obediencia a Dios, porque provienen de Satanás. Lo que sí estoy seguro, mis queridos hermanos, es que a Dios no le gustan las personas orgullosas. Por eso te habla de altivez y de pensamientos malos, negativos, cautivos. Cautivos significa maldad. Ya lo dije anteriormente.
No se encierra una persona que sea buena. Creen que por ser eruditos, por tener títulos, estudios en teología o en cualquier otra parte, son mejores que otros. Por esa razón es que Dios levanta personas del polvo que no los conocen para avergonzar a los sabios. Y qué pena, con todo respeto de ustedes, pero esos se les conoce como fariseos, y lo vemos en la Biblia, que conocen mucho de ley, pero jamás han tenido un encuentro con Jesús. No le conocen. Por algo entonces su palabra nos dice en Proverbios capítulo 21, versículo 4, que es la sabiduría de Dios. O sea, el libro de Proverbios nos dice de la siguiente manera: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ojo con esto, son pecado. Cuando tú tienes un pensamiento, eres creyente y tienes un pensamiento, pero ese pensamiento es, voy a decir esta mentira, voy a ir allí a hacer algo malo, eso es un pensamiento de impíos. Eso es lo que significa. Y pensamiento que te venga a tu mente de impío o de impíos son pecado. Eso es entonces Satanás. El pecado es Satanás. Los pensamientos son malos, los que son negativos, y eso sale del corazón, orgullo de corazón, de la altivez, que viene siendo también orgullo. Ahora, esto que voy a decir a continuación es consolación, aunque digan que no lo es. Hace un tiempo atrás hice un video donde se llama Les voy a dar corrección, quieran o no. Bendito es Dios y poderoso, lento para la ira, que los tiene presentes para darles corrección. Amén. Y Dios les dice, sí o sí les voy a dar corrección. Hermano, es hora de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque los tiene presentes, los considera hijos. Él quiere que estén en las bodas del Cordero y que conformen la nueva Jerusalén. Pero hay que llegar a la obediencia. Si no te consuela eso, aunque parece un regaño, entonces necesitas nacer de nuevo. Vamos a ver qué dice su palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A eso fuimos llamados, a derribar toda altivez y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. No solamente de nosotros mismos, sino de otros. A eso fuimos llamados. Dios con Israel en el desierto duró 40 años. Tuvo un límite su paciencia, 40 años. En cambio, a nosotros nos está dando toda nuestra vida, que no sabemos hasta cuándo nos va a durar. Bienaventurados somos nosotros. Es curioso que también nos preguntemos y digamos, si predicamos de esta manera, la gente se nos va a ir. Y el Evangelio, su mensaje, siempre ha sido el mismo, de arrepentimiento de pecados y de su venida. Busquemos en la Biblia cuáles son las palabras de vida eterna. Hermano, te vas a topar con que dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Jesús, cuando predicaba, una multitud entera se fue por lo que dijo. Y también le dijo a sus discípulos, si se quieren ir, bien pueda. Recordemos que la lucha no es nuestra, es de Él, de Dios. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la persona tiene dos opciones: o cambia o se va. Pero créame que si se va, en otra parte Dios envía a otra persona a decirle lo mismo. ¿Por qué? Porque está escuchando la voz de Dios. Entonces,
No se preocupe por el mensaje o por quién se queda o quiénes se van. Usted solo cumpla, porque así mismo lo dice su palabra. Como comenté al comienzo en Isaías, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero desde el principio. Amén. Esto es consolación. Recuerde siempre este versículo, Romanos 8:28. Vamos a leer la palabra en Romanos 8:28. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Los que conforme a su propósito son llamados. Cuando llega un Goliat a tu vida, no es para destruirte, sino para encaminarte, para llevarte por donde Dios quiere, no por donde el hombre diga. Ahora te pongo el siguiente ejemplo. Todos somos hijos, ojo, pero no hijos de Él. Estoy hablando de hijos, padre y de una madre terrenal. Y recibimos la corrección de nuestros padres terrenales. Fue necesario para formarte y para formar la persona que hoy en día somos. Bueno, digámoslo de otra manera. Y si tú eres padre y estás formando a tu hijo en este momento, es necesario vara y corrección. Porque si le das mucho amor y no le dices las cosas como son, van a salir niños mimados y desobedientes, que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y así hay y han estado muchas iglesias con su congregación, con la gente, dándole leche y no alimento sólido. Y por eso nunca se ve cambio ni arrepentimiento en sus integrantes. Más fácil se lo lleva Satanás al mundo, porque la iglesia nunca los preparó para lo que se está viendo hoy en día. Ojo con esto, vuelvo y lo comento. Satanás más bien se los lleva al mundo porque los mimaron y les dieron el alimento como no se debe. Ahora, esta pregunta no es mía, es de parte de Dios. ¿Van a esperar que vengan los vientos fuertes, los problemas, las catástrofes para cambiar? ¿O van a comenzar a cambiar de la mano con Jesús, a caminar por la senda antigua, como debe de ser? Hay que creer en lo que dice su palabra. Su palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, si ustedes están creyendo que si hacen eso, Dios los va a abandonar, jamás. Dios los va a respaldar si obedecen, y todo es progresivamente. Los invito a que vean el video de mañana, porque ya está comenzando el despertar de muchos para el último avivamiento. Ojo con esto, está comenzando el despertar. Dios está enviando a los que obedecen por otros que van a obedecer. Así que, hermanos, es ahora, no mañana, para que cambies. Ahí les dejo. Dios les bendiga.